¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Venimos por un problema bastante interesante. De hecho es un problema muy parecido al del video, al penúltimo video acerca de triángulos isósceles, donde bueno, vamos a aplicar ciertas propiedades de dichos triángulos y nos hace recordar un poco al postulado anterior. Bien, el problema dice así: si del ángulo desigual de un triángulo isósceles se traza una bisectriz, esta es perpendicular a la base. Entonces tenemos aquí, lo que nos dicen es que vamos a tener un triángulo isósceles. Eso es lo que nos dice aquí. Entonces tenemos aquí un triángulo. Vamos a anotar las hipótesis del problema, recordando que, si bien es cierto, este tipo de problemas que nosotros planteamos, al menos aquí en este canal, se pueden resolver muy fácilmente. Pues lo que intentamos nosotros es eh, darle una estructura o poner toda la serie de pasos, es decir, toda la serie de postulados, de propiedades, de nociones comunes, trazar toda esa lista de proposiciones que nos van a llevar a la demostración de dichas proposiciones, de dichos problemas. Entonces, vamos a anotar las hipótesis del problema. ¿Qué datos es lo que nos dan aquí? Entonces, vamos a suponer que sea ABC un triángulo isósceles. Sea ABC un triángulo isósceles. Vamos a suponer que es isósceles en estos dos lados, en el lado AC y BC, ¿no? Donde AC es igual a BC, recordando que el triángulo isósceles es aquel que tiene al menos dos lados iguales. Por la proposición anterior, aquí vamos a poner otro punto, por la proposición 4, nosotros sabemos que los ángulos opuestos a los lados iguales son iguales. Es decir, como AC es igual a BC, el ángulo A es igual al ángulo B. Aquí le voy a poner el ángulo A es igual al ángulo B. Este dato, pues bueno, tenemos que tomarlo muy en cuenta. Bien, ¿qué pasa entonces con el ángulo C? Pues es el ángulo desigual, por eso dice así: si del ángulo desigual, o sea del ángulo C, se traza una bisectriz, esta es perpendicular a la base del triángulo, a la base AB. Entonces vamos a poner que el ángulo C es desigual y AB es la base. Bien, esos son los datos que me da el problema. Tesis, o sea, lo que yo quiero demostrar. ¿Qué quiero demostrar? Bueno, pues que la bisectriz trazada por el ángulo C es perpendicular a la base AB. Esto es lo que yo quiero demostrar. Bien, una vez puesto todas las hipótesis, o sea, todos los datos que me da el problema, y a dónde quiero llegar, que es la tesis, lo que tengo y a lo que quiero llegar, pues bueno, procedemos a la demostración de dicho problema. Bien, vamos a trazar por C una bisectriz. Vamos a poner la bisectriz. Por C trazamos una línea punteada, indicando que es la bisectriz. Esta bisectriz va a topar a la base en el punto D. Vamos a llamarle D, así. Entonces, tenemos aquí, trazamos CD, bisectriz del ángulo C.
Bien, CD es la bisectriz del ángulo C. Recordemos que la bisectriz de un ángulo pues es aquella recta que divide al ángulo en partes iguales. Ahora, ¿cómo vamos a lograr este objetivo? Bien, lo que queremos demostrar en sí, ya que le dimos nombre a la bisectriz, que es CD, pues es demostrar que CD es perpendicular a AB. ¿Cómo vamos a lograr esto? Bueno, para lograr que CD sea perpendicular a AB, tenemos que demostrar que este ángulo y este ángulo de aquí son rectos. Y por tanto, que son iguales. Y para demostrar la igualdad entre dos ángulos o incluso la igualdad entre dos rectas, pues lo ideal sería empezar por probar si los ángulos que tenemos aquí, los ángulos así formados, son iguales. Entonces vamos a proceder de dicha manera. Aquí tenemos se forman dos triángulos. El ángulo ADC, este ángulo formado aquí, y el triángulo DBC. Bien. ¿Qué tenemos de datos aquí? Bueno, pues lo que tenemos es que AC es igual a BC. Este lado de aquí es igual a aquí. ¿Por qué? Por hipótesis. Porque el triángulo es isósceles, recordemos. ¿Qué otro dato tenemos? Ah, bueno, pues que esta línea, la línea CD, es una línea común. O sea, forma parte de ambos triángulos. Es común. ¿Y qué otra cosa tenemos? Que este ángulo es igual a este. ¿Por qué? Por construcción, por hipótesis. Recordemos que CD es la bisectriz del ángulo. Entonces, el ángulo ACD es igual al ángulo BCD. Esto es por hipótesis. Entonces tenemos que en ambos triángulos este lado es igual a este lado es común y este ángulo es igual a este. Tenemos entonces que por la proposición 2 dice que dos triángulos, son iguales si tienen respectivamente igual dos lados y el ángulo comprendido entre estos. Por lo tanto, los triángulos ADC y DBC son iguales. O sea, este es igual a este. Ahí está. Hemos probado algo muy importante. Ahora bien, ya que son iguales, proseguimos como sigue. Este ángulo que tenemos aquí, que se llama ADC, y el otro ángulo, este que tenemos aquí, de BDC, son homólogos. Y, por definición, partes homólogas de dos figuras congruentes son iguales. Y por lo tanto, el ángulo ADC es igual al ángulo BDC. Ahí está. Pero aún así aquí todavía no acaba mi situación. Tenemos que definir bien estos dos ángulos. Por definición, estos dos ángulos son rectos. ¿Por qué? Porque dice que cuando una recta encuentra otra, en este caso la recta bisectriz CD encontró a la base AB, cuando una recta encuentra otra formando ángulos adyacentes iguales, dichos ángulos son rectos. Por lo tanto, estos ángulos son rectos. Esto salió por definición. Por definición. Por lo tanto, estos ángulos son rectos. Ahora bien, también por definición dice que dos rectas son perpendiculares entre sí cuando la una con la otra forman ángulos rectos. Por lo tanto, CD es perpendicular a AB por haber formado
ya que estos ángulos son rectos. Entonces, vemos aquí todo un encadenamiento de proposiciones. Es cierto, ¿verdad?, que quizás estas definiciones están de más. Es decir, aquí se formaron ángulos adyacentes iguales y cualquiera podría decir, ah, bueno, esos ángulos son rectos y por lo tanto dichas rectas son perpendiculares. Es cierto, incluso ya vamos a llegar a un punto en que ya estas definiciones nos las vamos a saltar para que los problemas no se hagan tan largos. Pero es importante siempre tener en cuenta y tener presente esto que estamos viendo, que son ángulos homólogos, las partes homólogas de figuras congruentes son iguales, ¿sí? Al ser iguales, por definición dice que cuando una recta encuentra otra formando ángulos adyacentes iguales, estos son rectos. Y al mismo tiempo, si una recta encuentra otra formando ángulos rectos, dichas rectas son perpendiculares entre sí. Y por lo tanto hemos demostrado el resultado que queríamos. Espero que me haya sabido explicar en este pequeño ejercicio, como les mencionaba, muy parecido al problema, al penúltimo video que subimos. Y bueno, que tengan un excelente día. Hasta pronto.